Por fin llegamos al episodio de México, pero necesito a un mexicano de verdad para esto. Denle la bienvenida a mi amigo César de Puerto Vallarta. Hola, buenas tardes a todos. César, si tuvieras que decir una cosa de México para abrir este episodio, ¿cuál sería? Pues México es un país místico, colorido, lleno de cultura y tradiciones. México va mucho más allá que el mariachi y el tequila solamente. Pronto les contaremos. Bueno, sí, y él también habla inglés. Fui a la universidad en Texas, así que un poco... Es hora de aprender. Geografía ahora. Hola, soy su anfitrión Barbs. Y yo soy César. ¿Cómo? Soy estadounidense, César es mexicano, somos vecinos. Estoy emocionado, ¿tú también? Sí, estoy muy emocionado por este episodio. Sabes, he estado siguiendo Geography Now desde como los países con B y C, así que esto es algo que he estado esperando desde hace mucho tiempo. Geography Now lo respalda. Muy bien, comenzamos. Sí, bienvenidos a México. Llamado así por el pueblo mexica de la era azteca, México es una potencia mundial. Es difícil imaginar el mundo latino o el hemisferio occidental sin México. Primero que nada, México se encuentra en la parte sur del continente norteamericano, abarcando el Océano Pacífico, el Golfo de California y el de México, entre Estados Unidos al norte y Guatemala y Belice al sureste. El país tiene 32 entidades, 31 estados, uno llamado México y la Ciudad de México como capital. La Ciudad de México se hunde entre 10 y 20 centímetros al año porque fue construida sobre un lago. Con más de 21 millones de habitantes, la Ciudad de México es la urbe más grande y la capital más antigua del hemisferio occidental. Por sí sola, su Producto Interno Bruto y economía son similares a los de todo Perú. Tras la Ciudad de México, las ciudades más grandes son Guadalajara en Jalisco y Monterrey en Nuevo León. Si vienes aquí, probablemente volarás a uno de los aeropuertos más concurridos. Las capitales, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Luego, en segundo lugar, en realidad es Cancún, después Guadalajara y Monterrey internacionales. A los estadounidenses nos encanta Cancún y visitarlo frecuentemente. Y a nosotros también. Solo limpia tu vómito la próxima vez. ¿Está bien? No prometo nada. Hoy en día, México no tiene disputas territoriales. Antes tuvo una con Francia por la isla Clipperton, pero eso ya se resolvió. De lo contrario, la frontera con Estados Unidos. Sí, lo sabemos. Sabemos lo que estás pensando, pero escúchame, en realidad sí tiene algunas anomalías curiosas. En la frontera con Tijuana existe el Parque de la Amistad, donde puedes conversar y estrechar la mano con personas de ambos lados, a través de una cerca que llega hasta el Pacífico. En California, dos pueblos separados por la frontera se trolearon: Mexicali y Calexico. En Naco, Arizona, los habitantes juegan voleibol a través de la frontera ocasionalmente. No queremos endulzar todo. Sí, hay ciertas secciones que están más barricadas y son más estrictas con los cruces. Además de la complejidad de estos temas, hay más de lo que muestran la mayoría de los medios, especialmente sobre anomalías territoriales. En el sur de México, Chiapas tiene pueblos que operan bajo el sistema Usos y Costumbres, una ley consuetudinaria autónoma. La gente, en su mayoría de ascendencia indígena, gobierna sus propios asuntos internos y el gobierno simplemente los deja hacer lo suyo sin interferencia. Suena aterrador, pero ahora es una fascinación oscura que atrae a muchos turistas. Por último, terminemos esto. Como en el episodio de Italia, todos lo saben, no es novedad. En diversos niveles y con límites debatibles, algunas zonas de México siguen bajo influencia de cárteles. Es un sistema extraño controlado por gente del bajo mundo que se mezcla con la vida cotidiana de los ciudadanos. Hay sindicatos como el Cártel de Sinaloa en el noroeste, los Zetas en el noreste, la familia michoacana en el centro del país y el Cártel Jalisco Nueva Generación en el oeste. César, explica esto. Actualmente es difícil estimar cuántas personas siguen involucradas y cuánto dinero sale, ya que los números cambian constantemente, especialmente después de que el gobierno declaró la guerra a los cárteles en 2006 por el presidente Calderón. Pero para lo que vale, la situación todavía se está enfrentando hoy en día. La mayoría de los mexicanos puede estar de acuerdo en que esta operación fracasó en gran medida. Una gran parte de la violencia en México todavía es causada por disputas entre cárteles por el territorio. Gracias, César. Bueno, me alegra que ya hayamos dejado eso atrás porque ahora podemos relajarnos un poco y hablar sobre la cantidad casi infinita de lugares hermosos y notables que México tiene para ofrecer. Algunos lugares emblemáticos creados por el hombre son, por ejemplo, la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, la universidad más antigua de América del Norte, Castillo de Chapultepec, las catacumbas del Templo Expiatorio, Biblioteca Vasconcelos, los túneles de Puebla,
La Plaza de Toros, México. Esculturas de bronce en Puerto Vallarta, si te gustan las cosas espeluznantes. La Casa de los Lamentos en Guanajuato. Museo de la Tortura de la Hacienda del Cochero. El Museo de las Momias en Guanajuato. La espeluznante Isla de las Muñecas. A veces podrías ver un altar de Malverde, el santo patrón de los cárteles de la droga. Tienen un santo patrón para los cárteles. Pero lo mejor para el final. Hay cientos de pirámides y sitios mesoamericanos. Algunos posiblemente aún no se han descubierto, ocultos en la selva, pero las más famosas probablemente sean Cholula, que es el monumento más grande jamás construido según los récords mundiales Guinness. Monte Albán Teotihuacán, la pirámide del Sol y la Luna. y una de las nuevas 7 maravillas del mundo, la pirámide maya de Chichén Itzá. Recuerda, dijimos hechas por el hombre. Sé que muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿por qué no hablaron de todos los increíbles sitios naturales, como los cenotes o los volcanes y cañones? Ese tema es extenso. En la próxima sección, la Tierra de México es como una piñata, colorida y llena de sorpresas. Amigo, una piñata. Sí aceleraste esta parte del guión, ¿verdad? Sí, lo hice. El país está en el oeste, donde la placa de Norteamérica se une con la del Pacífico, formando parte del Anillo de Fuego. El país tiene 3 grandes sierras. La Sierra Madre Occidental, donde está el lago de Chapala en Jalisco, el más grande. La Sierra Madre Oriental, que tiene el pico de montaña más alto o pico de Orizaba. Y la Sierra Madre del Sur, que rodea la gran meseta mexicana central. Un valle estrecho y plano se encuentra entre las montañas de Chiapas, que luego se extienden hacia la plana y húmeda península de Yucatán al sureste. No olvides la península de Baja California al oeste. En la base de la meseta está la faja volcánica transmexicana, donde ocurre la mayor actividad sísmica y volcánica. El país tiene alrededor de 44 volcanes. El más violento se considera el Popocatépetl, que está a menos de 70 kilómetros de Ciudad de México. En Puebla está Cuexcomate, el volcán más pequeño del mundo, con solo 13 metros de altura. ¡Ah, qué tierna fuerza destructiva! Eso no es nada. En 1943, un volcán erupcionó de repente en una granja en Michoacán y creció a más de 300 metros de altura. ¿Y? El río Bravo, frontera con Texas, es el más largo del país. Sin embargo, el río más largo que no es compartido y que está completamente en México sería el Nazas-Aguanabal. Las costas tienen llanuras verdes y planas. La zona norte es rocosa y seca. Destaca el Cañón de las Barrancas del Cobre, el desierto de Sonora y los campos de lava de Tecolote con cráteres. La zona sur es húmeda y exuberante, con reservas y selvas tropicales que albergan miles de especies animales. Hablando de eso, México ocupa el 4º lugar como el país más biodiverso del planeta, con entre el 10 y el 12% de la biodiversidad mundial. Ah, y los insectos. Hay un santuario de mariposas monarca en Pátzcuaro. Y el bosque de las luciérnagas en Tlaxcala, junto al animal nacional, el águila real. Y la raza de perro más icónica, el chihuahua, el perro más pequeño del mundo, y el casi sin pelo Xoloitzcuintle, o perro xolo. ¿Recuerda? ¿Recuerdas los perros que vimos cuando te visité, César? Esa fue mi segunda parte favorita. Viaje. ¿Y tu parte favorita? ¿Recuerdas cuando me presentaste a Esclava? Me puse algo borracho. Jugamos póker, gané y casi me caigo. Y es curioso, porque México también tiene un montón de formaciones naturales, secretas y ocultas. Hay una extraña. Río subterráneo de 153 kilómetros en Yucatán. El sótano de las golondrinas en San Luis Potosí, que es el pozo de cueva más grande del mundo. Los cristales gigantes de Naica. Incluso están las Islas Marietas, que tienen una playa escondida dentro de un agujero en la isla. Casi llegamos, pero no entramos. Sí, regresaré y visitaré algún día. ¿Puedo ir? Sí, atrapa. ¿Qué son estos goggles? Sí, puedes nadar hasta allá desde Long Beach. En cuanto a recursos, México es el mayor productor mundial de aguacates y plata. Introduce nuevos alimentos que se difundirían mundialmente, especialmente los 4 grandes: maíz, chiles, chocolate y jitomates. Sin México no habría pizza, piénsalo. Ah, querido México, gracias por el tajín y el chamoy. Mi vida era vacía antes de descubrirlos. Sobre la comida hay mucho por cubrir, pero en general existen 7 regiones culinarias en la península de Yucatán. Les gustan las semillas de achiote y platillos mayas como el pokchuk. En el sur son populares las tlayudas y los chapulines. ¿Recuerdas a Ken? Probamos esos y estaban buenos, ¿no? ¿Qué? ¿Despedido? En fin.
En Baja California hay muchos platillos de pescado y mariscos. El Bajío es famoso por sus guacamayas. En el norte les gusta mucho el cabrito, típico de Monterrey, y tienen fuerte influencia Tex-Mex. En el occidente comemos pozole, birria e inventamos el tequila. En el centro de México abundan las tortas, el mole y el chile poblano. Económicamente, México es la 15ª economía más grande del mundo en términos nominales y la 11ª por poder adquisitivo. Están ocupados. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Organización Mundial del Comercio clasificaron a México como el país más trabajador. Trabaja más de 43 horas semanales en promedio. Eso es todo. Sí, en realidad eso parece bastante bajo para ser honesto. El país exporta principalmente automóviles y electrónicos, siendo el mayor exportador mundial de televisores de pantalla plana. Desde 2017 cubrimos mucho: paisaje, animales, recursos y economía alimentaria. ¿Hablamos de la gente mexicana ahora? ¿Por qué no? Siguiente sección. Es complicado porque existen 3 tipos de títulos para mexicano. Primero que nada, tienes el mexicano, que significa que es una persona de México. El mexiquense es una persona del Estado de México. Y el mexicaño, o como les llamamos chilangos, es una persona de la capital, la Ciudad de México. Primero, toma nota. El país tiene unos 124 millones de habitantes y es la nación hispanohablante y la economía más grande del mundo latino. Es un poco difícil obtener cifras exactas porque hay muchas opiniones sobre la raza en México. El censo oficial no recopila datos sobre etnia. En general, se estima que 2/3 del país son mestizos mexicanos. Aproximadamente el 21% se identifica como predominantemente amerindio, mientras que el 7% se identifica como amerindio puro. El resto son principalmente mexicanos blancos de origen europeo, junto con un pequeño grupo de asiáticos, libaneses, chinos, japoneses, coreanos y afromexicanos, que representan cerca del 1.2% de la población. Usamos el peso mexicano como nuestra moneda y usamos enchufes tipo A y B de estilo americano y manejamos por el lado derecho de la carretera. Todos los países hablan español, pero técnicamente no es idioma oficial. El país reconoce 68 idiomas indígenas. Cada tribu tiene una historia única de miles de años previa al colonialismo, evidenciada por petroglifos, códices y tallados mesoamericanos. Tenían tradiciones únicas. Los aztecas destacaban por su economía próspera y sus rituales de sacrificio humano. Los mayas destacaban en matemáticas y veían el tiempo como un ciclo interminable, no lineal. Actualmente, tribus como los rarámuri o tarahumaras conservan tradiciones ancestrales y son conocidos como la tribu corredora. ¿Quién recorre más de 200 millas en 2 días con sandalias? Los voladores de Papantla, músicos que giran colgados boca abajo, provienen de tribus centrales como los otomíes. Incluso hay festivales indígenas que se celebran cada año en Oaxaca llamados Guelaguetza. Alrededor del 82%, la mayoría del país se identifica como perteneciente a la fe católica. Y el catolicismo juega un papel enorme y una fusión algo interesante en la sociedad mexicana. El catolicismo en México es único porque tiene como su propia historia. Todo mexicano conoce la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Todo comenzó con una visión de la Virgen María de este hombre. Hoy en día, la tradición indígena y el catolicismo van de la mano en México. El ejemplo más grande probablemente sea el Día de los Muertos. Solo los mexicanos, ninguna otra comunidad católica lo hace. Estudiosos sostienen que la ofrenda y honrar a los ancestros provienen del festival azteca dedicado a la diosa del inframundo, Mixtec-Aquihuatl. Y cosas así. Ves mucha agua bendita y cruces, pero siempre hay como un toque de esa, ya sabes, magia mexicana, precolonial agregada ahí. ¿Verdad, César? Así es exactamente correcto. En cuanto a deportes, el fútbol es muy popular, aunque no en todas las regiones. Y muchos deportes son icónicos y únicos de México, como la charrería, que es algo así como un rodeo. Además, está la lucha libre. México cuenta con 150 juegos prehispánicos, varios aún se practican y todos implican riesgo de muerte. Como la pelota purépecha, que es como un hockey de fuego que se juega de noche. O el poc-tapoc, ese juego con una pelota de caucho de 4 kilos que debes golpear con las caderas y meter en un aro de piedra. ¿Te imaginas golpear cualquier parte de tu cuerpo con una pelota sólida de caucho de 4 kilos? Es como, wow, no puedo creer que ustedes hagan eso. La historia de México se extiende por milenios antes de cualquier colonia y tomaría una eternidad cubrirla toda. Pero vamos a condensarla de la manera más rápida posible. Olmecas.
A Teotihuacán, toltecas, mexicas y mayas en Yucatán. Llegan los españoles. Ya sabes cómo acabó. Colonización española en México por 300 años. La gente se mezcla. Los mestizos son Nacen. La independencia en 1810, liderada por este tipo. imperio liderado por este príncipe austriaco. Lo matan. Los franceses intentan invadir pero fallan. Benito Juárez, gran presidente. Porfirio Díaz, buen presidente al principio pero eventualmente se volvió un dictador. Civil. Guerra, aunque en México suele llamarse Revolución Mexicana. Lázaro Cárdenas. El Partido Revolucionario Institucional perdió por primera vez en más de 70 años. Luego eligieron al primer presidente de izquierda en México. Pese a la agitación geopolítica, la economía sigue estable, sin grandes cambios, lo cual es positivo. Aquí estamos hoy. Personas notables de México o ascendencia mexicana incluyen a Moctezuma, Cuauhtémoc y Sor Juana, Inés de la Cruz, José María Morelos, Josefa Ortiz de Domínguez, Emiliano Zapata, Pancho Villa. Atletas como Oscar de la Hoya, Rafa Márquez y Hugo Sánchez, futbolistas. cantantes como Antonio Aguilar, Jorge Negrete, Pedro Infante, Vicente Fernández, Luis Miguel, Juan Gabriel. y si le preguntas a cualquier mexicoamericano, todos aman a Selena. Actores como Dolores del Río, María Félix y Roberto Gómez Bolaños. Lupita Nyong'o no es mexicana, pero nació en México. Ustedes la aman, ¿cierto? Nosotros también. Sí, Diego Luna, Eugenio Derbez, Salma Hayek, Gael García. Bernal, todos la conocen. Frida Kahlo y Diego Rivera, Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro. ganadores del Premio Nobel, Alfonso, García Robles, Octavio Paz y Mario Molina. Algunas otras personas notables pueden incluir a Carlos Canseco y Carlos Simelou, cuya riqueza total equivalía aproximadamente al 7% del Producto Interno Bruto de México, en algún momento. Sí, él tenía muchos negocios en otros países, en Latinoamérica y en el mundo, y hablando de relaciones con otros países. México es como la mariposa monarca, mariposa social de Michoacán. Primero, en Asia, Filipinas también fue colonia española. Y son como ese primo asiático, interesante y aleatorio, que aparece y no sabías que tenías. Generalmente se llevan bien, solo que no en el boxeo. Japón fue el primer país asiático en tener contacto con Latinoamérica y hoy en día pueden viajar sin visa. Japón ha abierto fábricas en México y fue el primer país en responder después del reciente terremoto, y México fue el primero en enviar ayuda después del reciente tsunami. En Latinoamérica, la mayoría de los mexicanos podrían decir los países de la Alianza del Pacífico, Colombia, Chile y Perú. Estos países no solo han tenido una historia ligada bajo el dominio español y hacen grandes negocios entre sí, sino que también se apoyan mutuamente en sus culturas. Les gusta ver programas y películas mexicanas. Los mexicanos disfrutan visitar estos lugares, como si fueran a ver a su familia extendida. Respecto a España, la animosidad colonial ya se calmó. Ahora nos llevamos bien con los españoles y les gusta visitar México. Como dijimos en el episodio de Canadá, los mexicanos han ido allá en los últimos años tras eliminarse la visa. El gobierno canadiense fomenta la inmigración para apoyar la fuerza laboral. Ahora llegamos a Estados Unidos. Sé que has oído los titulares. Parece complicado, pero si vemos el panorama general de la diplomacia, a pesar de cualquier obstáculo político, Estados Unidos y México siempre parecen tener un vínculo irrompible que aún sobrevive. Estados Unidos alberga a unos 11 millones de mexicanos, siendo el mayor grupo de inmigrantes. El 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos, que también aporta casi la mitad de sus importaciones. Colaboran estrechamente en temas internacionales y apoyan valores occidentales como los de Estados Unidos. Y en general, sin importar qué tan locas se pongan las cosas, al final no pueden evitar estar ahí el uno para el otro. En conclusión, César, ¿qué crees que dirías sobre México? Bueno, parece que la gente de México se ríe ante la destrucción. Tenemos volcanes, terremotos, drama, pero jugamos y bailamos con la muerte de manera colorida, no nos molesta. Irónicamente, eso nos llena más de vida. Bien dicho. Mantente atento. Siguen los Estados Federados de Micronesia. ¡Viva México! Gracias.